Entonces comencemos con esta clase donde vamos a hacer dos partes. Primero, vamos a hacer algunas conclusiones de las funciones continuamente diferenciables, porque las funciones continuamente diferenciables son la clave para demostrar el famoso teorema de la función inversa, que nos interesa hacer al menos una parte hoy día y el resto terminarlo la semana después de las vacaciones. Recuerden también que teóricamente hoy día se termina la materia que entra en el Control 2, pero creo que me atrevería a jurar que Correa no alcanzó a ver teorema de la función inversa, así que ya podrían decir inversa no entra en el control, ¿cierto? Pero, y a lo mejor Correa vio una cosa, lo que pasa es que hay dos grandes teoremas, el de la inversa y el de la implícita. Los dos teoremas son medios pesados, son complicados, y en realidad son un poquito permutables. Uno puede ver implícita primero, inversa después, o puede ver inversa primero, implícita después. Uno implica al otro y el otro implica al primero. O sea, hay que demostrar alguno de los dos y el otro sacarlo como subproducto. Ahora, yo diría que de los dos, el más incomprensible es el de la función implícita. El de la inversa es un poco más entendible, porque tiene menos letras. La otra tiene como mucha letra, y al final uno se enreda mucho. Pero tal vez el más útil es el de la implícita. Entonces, bueno, la de la inversa también es útil, pero es más fácil hacer primero la inversa y después hacer implícita. Entonces parece que Correa quiso dar vuelta a las cosas y es posible que haya comenzado con teorema de la función implícita. Y no inversa. Por lo tanto, no va a pertenecer a la intersección de las materias y eso significa que desde el punto de vista técnico, que es qué es lo que entra en Control 2 de la próxima semana, después de vuelta a vacaciones, ¿cierto? Es hasta por aquí. Hasta por aquí. Estas observaciones de funciones continuamente diferenciables, sí, porque esas son útiles para todo lo que sigue. Entonces, acuérdense ustedes que habían dos cosas, las funciones que eran continuamente diferenciables y las funciones de clase C1. Me interesan las continuamente diferenciables en esta recopilación de resultados. Entonces, algunos si quieren teoremas sencillos. Teoremas sencillos. Teoremas sencillos. Que no los vamos a demostrar porque son simplemente teoremas muy fáciles de demostrar. Son combinación de todo lo que ya hemos aprendido. Dice lo siguiente, si tengo dos funciones f y g que son continuamente diferenciables, en un cierto conjunto A, primero estos teoremas fáciles, entonces ya, al tiro, conclúyame. ¿Qué significa? Que la f es diferenciable, la g es diferenciable, y además el diferencial como función es una función continua. El diferencial de la g como función es una función continua. ¿Y qué sabemos de las funciones continuas? Que se pueden sumar, que se pueden, ¿cierto?, operar algebraicamente y los resultados siguen siendo funciones continuas. Entonces es fácil probar que la función suma es una función continuamente diferenciable, porque el diferencial de la suma es la suma de los diferenciales. Y si el primero era continuo y el segundo es continuo, suma de continuas es continuo. La función lambda f es continuamente diferenciable. ¿Por qué razón? Porque el diferencial es lambda veces el diferencial de f y al moderar por lambda una función continua, todo da continuo. Ahora, si las funciones f y g fuesen a valores en R, así quieren pongo aquí una segunda línea, si las f y g fuesen a valores en R, no siempre las funciones son a valores en R. Las funciones pueden ser a valor en cualquier espacio vectorial F. Pero si son a valores en R, no solo se pueden sumar, restar y multiplicar por lambda, sino que se pueden multiplicar entre sí. Y el diferencial de producto era, también lo calculamos eso, era el diferencial de F por G más F por el diferencial de G. Como los diferenciales son continuos y las funciones F y G... ¿Por qué las funciones F y G son continuas? Porque ser continuamente diferenciables, primero, significa diferenciables. Y diferenciables implica continuos, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ya, las funciones f y g son continuas. Así que el diferencial de producto, que es una combinación entre las f, las g, el diferencial de f y la diferencial de g, son puras cosas continuas. Así que es fácil eso. Y también, si la g fuese distinta de cero, si la g fuese diferente de cero, entonces también podríamos demostrar que el cociente es continuamente diferenciable. Todas estas funciones son continuamente diferenciables. Ya. Si quieren como ejercicio, si quieren entretener algún día haciendo una cosa fácil, ese teorema es fácil, demostrar que eso es una función continuamente diferenciable. La composición, si f es continuamente diferenciable en A, f continuamente diferenciable en A, ya si quieren a valores en un espacio vectorial normado f. Y la g, quiero hacer composición. Entonces la f es continuamente diferenciable con dominio en A valores en f. Y yo le quiero aplicar g. ¿Qué necesito de la g? Que sea continuamente diferenciable en f de A. Conjunto imagen de la f. Entonces si la g es
continuamente diferenciable. Para que todo calce bien, en f de a. Y esta obviamente va a ser una función a valores, el f de a es subconjunto de f, para que todo calce, ¿cierto? Y esta es, no sé, a valores en lo que sea, a valores en g. Entonces, la función composición g o f es continuamente diferenciable en a. Y si quieren, a valores en g. Claro, porque es composición. La f lleva el conjunto a f. Y la g lleva el f a g, así que la composición es a valores en g. Ese también es fácil de demostrar, ¿o no? A lo mejor ese es un poquito más delicado, pero lo pueden hacer. Porque recuerden que teníamos una fórmula para el diferencial de la composición. ¿Cómo se calculaba el diferencial de la composición? G o f en un punto a cualquiera. Era el diferencial de la función g en el punto f de a, compuesto con el diferencial de la función f en el punto a. Entonces, claro, esta función es continua con respecto al parámetro a. Esta función de aquí es composición de funciones continuas con respecto al parámetro a, porque la f es continua y el diferencial de g es continuo. Ahora, queda un detallito, y es que esta composición de aquí es una composición rara, que vive en espacios distintos. Entonces, lo que hay que convencerse es que si esta es una función lineal continua, una función continua respecto de a, y esta es otra función lineal continua respecto de a, esta composición que cambia de espacios también sigue siendo continua en a. Pero eso es un trabajo que yo creo que deberían poder hacer y se ve bastante razonable, así que lo voy a dejar hasta ahí nada más y voy a decir que todos sabemos que la suma, resta, producto, cociente o composición de funciones continuamente diferenciables son nuevas funciones continuamente diferenciables. ¿Se fijan? Ya, ese teorema es fácil, sencillo. Ahora, cosas nuevas, un teorema que se ve simpático, pero que también es fácil si uno lo piensa bien. Miren, sí. Ah, que sí, sí, eso me quedó muy feo. Esa debería ser una F, ¿cierto? Ahora, con tanto cachito, se me desordenó un poco. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Digo, tengo una función f continuamente diferenciable. Diferenciable en un conjunto A. ¿Ya? Y tengo un puntito A que vive en el interior de A. Ahora, eso es para que exista una bola en torno de A, ¿cierto? De A chico, que todavía está contenida en A, donde la función es uniforme, es continuamente diferenciable. ¿Les parece? O sea, es un punto interior. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que... ¿Hagamos la demostración al tiro? Entonces pongamos al tiro, teorema, demostración, al tiro. Ya, porque tal vez hacer un razonamiento es más interesante. Tengo el punto A. La función es continuamente diferenciable en A y puedo insertar una bola dentro de A de un cierto tamaño, tal que la función sea continuamente diferenciable en esa bola. Porque era continuamente diferenciable en A. Lo importante son las funciones continuas. Entonces, por continuidad, puedo decir que la pregunta es ¿cómo es el diferencial al lado de A? El diferencial de f en un punto X comparado con el diferencial de f en el punto A. ¿Qué significa la continuidad? ¿Qué significa la continuidad? ¿Cómo son los diferenciales al lado del punto A? Entonces, la continuidad significa una convergencia, significa que son como la misma cosa, que unas convergen a la otra. Los diferenciales en esa bola todos se parecen al diferencial en el punto A. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, si me acerco al punto A, este diferencial converge a ese diferencial e incluso la norma de este diferencial converge, incluso puedo trabajar con las normas. Como la norma es una función continua, puedo decir que, esa A la voy a sacar de ahí, puedo decir que la norma del diferencial en cualquier punto de esta bola se parece a la norma del diferencial en el punto A. Y más precisamente puedo decir que para todo epsilon positivo, ¿se acuerdan de eso? Esa es la definición de límite, de convergencia, de continuidad. Para todo epsilon positivo existe un delta, que puedo suponer que es más chico que esta bola donde todo existía. Entonces dice que para todo x en la bola centrada en A de radio delta, la norma del diferencial en dicho punto x
es menor o igual que la norma del diferencial de f en el punto A más epsilon. ¿Qué les parece eso? ¿Cuál es el límite de la norma del diferencial cuando x tiende a A? A ver, revisemos eso. ¿Cuál es el límite de esta cosa cuando x tiende a A? ¿Cuánto vale el límite de eso? Cuando x tiende a A, sabiendo que el diferencial es continuo y la norma también es continua. Entonces, ¿cuánto vale el límite de eso? Vale el diferencial de f en A. Pero me estoy alejando del punto A. Entonces uso la noción de continuidad. Como el límite de eso es esa cantidad, significa que esto vive entre el límite menos epsilon y el límite más epsilon. ¿Se acuerdan de eso? Cuando algo tiende a L, significa que vive entre L menos epsilon y L más epsilon. Ahora, el L menos epsilon no me importa mucho, me interesa más el L más epsilon. Lo que quiero decir es que el diferencial en esa bola no crece más que la norma del diferencial en el propio punto A, en el cual me había parado, más el epsilon que yo quiera. Ahora, si me doy epsilon, la bola esta tiene distintos tamaños, para todo epsilon existe un delta. Entonces pueden jugar con el epsilon que quieran, pero siempre existe una bola, de tal forma que dentro de esa bola el diferencial no crece más que el valor del diferencial en el centro de la bola. ¿Se fijan? Aquí está el diferencial en el punto A, acá está el diferencial en un punto cualquiera. Ese diferencial no es más grande que esa cantidad. Ahora, como eso es así, eso implica que, entonces ahora, como es una bola, y tengo una cota del diferencial, le puedo aplicar incrementos finitos. ¿Se acuerdan del teorema de incrementos finitos? Que decía que si el diferencial tenía una cota, la variación de f era menor o igual que la cota del diferencial por la variación en x. Siempre y cuando el conjunto fuese una bola, como es aquí, o un conjunto convexo. Eso eran los incrementos finitos. Entonces, dado que tengo esta de aquí es una cota, esta de aquí es una L. Cota del diferencial en todas partes. Entonces puedo decir, para todo x1 como x2, dentro de esa bola, ocurre que la norma de f de x1 menos f de x2, ¿se acuerdan? Incrementos finitos, ¿qué decía? Que eso era menor o igual que la cota del diferencial, que es L, que en este caso le voy a poner aquí la norma del diferencial de f en A más epsilon. Ese es el L. Un poquito feo, ya, pero L al fin y al cabo. Entonces es menor o igual que L veces norma de x1 menos x2. Y cuando uno lo mira así, rápidamente reconocen el lenguaje conocido. Cuando ustedes saben que para todo x1 y x2 se cumple que f de x1 menos f de x2 menor o igual que L, x1 menos x2, ¿cómo lo llaman a eso? Lipschitzianidad. O sea, si una función es continuamente diferenciable en torno del punto A chica, existe una vecindad, una bola en torno del punto A chica, de tal forma que en esa bola la función f es lipschitziana y la constante de Lipschitz es tan cercana como yo quiera al diferencial en el centro. Sería simpático que fuera solo el diferencial en el centro. No, pero es que el diferencial en el centro no es una cota, ¿se fijan? Porque, estoy en una bola, en el centro tengo un diferencial, tengo una norma del diferencial, y cuando ustedes se van moviendo fuera del centro, el diferencial puede crecer. Entonces, eso no es una cota superior del diferencial en todas partes. Pero lo que es una cota superior del diferencial en todas partes es ese valor más. Porque de alguna forma la línea de arriba dice que aunque usted se mueva lejos del punto A, el diferencial no crece más que dicho L. Entonces, ahí tengo una especie de lipschitzianidad local. Lipschitzianidad local. ¿Duda? Disculpe, es que no entendí cómo establecimos la primera línea. O sea, Por definición de continuidad. Porque la función, lo importante es esto, ¿se acuerdan? Que una función continua, ¿qué significa una función continua? Significa que f de x vive entre cuánto y cuánto. Digamos en el punto A para que se parezca. Eso es, las funciones continuas viven entre f de a menos epsilon. Y como aquí le puse norma, entonces al ponerle norma, esa función continua es a valores en R. Así que puedo hablar de desigualdades. ¿Te fijas? La función continua vive en R, tiende a f de a y se encuentra entre f de a menos epsilon y f de a más epsilon. Ahora, esta de aquí no la puse. Y la función f de x es norma del diferencial de f en el punto... Bueno, disculpen la letra, esa f y esa f no son la misma. Esta era la f de recuerdo, entonces si quieren le ponen tilde. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces la primera es simplemente la continua. ¿Entienden qué significa la continuidad? Que una función sea continua significa que cuando yo me muevo, calculo la función en un punto. Y cuando yo me muevo, ¿qué le pasa a las funciones continuas?
se mueven poco. ¿Qué le pasa a las funciones diferenciables? Se mueven poco, pero incluso sé cuánto se mueven. Se mueven algo así como el diferencial multiplicado por la distancia. ¿Se fijan? Y lo que queda sobrando es el o chica. ¿Se fijan? Las funciones continuas, uno dice, me muevo del punto X y se mueven poco. Ahora, ¿cuánto poco? Se pueden mover como raíz de H, como H cuadrado, no sé. O sea, hay ¿cómo depende eso de la distancia que me moví? Ya, eso no lo sé muy bien. Pero varían poco, y esta definición de arriba es la que dice eso, que la función en una bola es como la función en el centro más epsilon. No se mueve mucho porque la función, considerando, es una función continua. Ya, entonces eso se llama un resultado de lipschitzianidad, pero dice es una lipschitzianidad local. Miren lo que dice, buenas cuentas. Dice, si la función es continuamente diferenciable en A chico, que es parte de donde era continuamente diferenciable, donde puedo hacer estas cosas de la bola, entonces, para todo epsilon existe una bola tal que dentro de esa bola la función es lipschitziana y la constante de Lipschitz es eso. ¿Se fijan? Y si usted cambia el epsilon, cambia el tamaño de la bola. Existe siempre una pequeña bola donde la función es lipschitziana. Su movimiento local es un movimiento lipschitziano. Y en cuanto se acota el f de x1 menos... De hecho, aquí pueden saber, ¿ven? ¿Se acuerdan? Me decían, cuando una función es continua, yo me muevo y cambia poco. Aquí tengo una medida de cuánto cambia. ¿Cuánto cambia? Cambia algo proporcional a cuánto me moví. ¿Se fijan? Y la constante proporcionalidad es este L. O sea, me muevo 1 centímetro y varía algo. Me muevo 2 centímetros y varía como el doble. Me muevo 3 centímetros y varía como el triple. Ahí está el x1 menos x2 que mide la distancia a la cual me estoy moviendo. Y la constante L sigue siendo la misma. Si la constante L fuera 1, por ejemplo, entonces lo que varía la función es exactamente acotado. Puede que varíe menos, pero al menos es acotado por lo que varía la x. ¿Lo ven? Eso es lipschitziano, lipschitzianidad local porque es en torno del punto A. Ahora, si quieren un teorema de lipschitzianidad global, en lipschitzianidad global, recuerden que lo que está aquí detrás de esto era que f de x1 menos f de x2, eso era el teorema de los incrementos finitos, era menor o igual que una constante, que tenía que ser algo así como, ojalá, el supremo de las normas de los diferenciales de f en cualquier punto psi, le voy a poner ya así, donde la variable psi se mueve en el segmento definido por x1, x2, veces la norma de x1 menos x2. Eso decían los incrementos finitos, ¿se acuerdan? Y aquí solamente estoy diciendo que en lugar de calcular ese supremo es esta cantidad. Se acota por esa cantidad y ahí tengo mi lipschitzianidad local. Ahora, si usted quisiera una lipschitzianidad global, la lipschitzianidad global también se obtiene siempre y cuando esto de aquí puedan encontrar el supremo global. Y ahora pueden preguntarse, si el diferencial es continuo, ¿cómo es la función norma del diferencial respecto de la variable xi? En las funciones continuamente diferenciables, esa cosa es continua. Entonces ahí viene la gran pregunta ¿y las funciones continuas tienen supremo? ¿Las funciones continuas a valores en R? ¿Las funciones continuas tienen máximo? Sí y no. Sí y no. ¿Están pensando que sí? Posiblemente bien, pero están pensando que no, porque no siempre. Había un teorema que las funciones continuas alcanzan su máximo, pero siempre y cuando el dominio sea compacto, ¿cierto? Claro, ¿cuál es el típico ejemplo de función continua que no es agotada? La tangente en el abierto menos pi medios pi medios. La tangente en el abierto menos pi medios pi medios es continua a valores en R, pero no es acotada. Porque menos pi medios abierto no es compacto. ¿Cómo lo tienen que transformar para que sea compacto? Tomar un intervalo cerrado, incluido entre menos pi medios. Y ahí la tangente, ahí sí que es acotada. Se van al valor de los extremos y ese valor del extremo acota toda la tangente. Si el dominio es compacto, funciona. Si el dominio no es compacto, no funciona. Entonces, hay un segundo teorema de lipschitzianidad global, que es si una función es continuamente diferenciable, y además el dominio en el que estoy trabajando es compacto y convexo. Porque aquí hay que calcular el supremo en el segmento. Y lo que no tiene que ocurrir es que se me salga el segmento. ¿Se fijan? Si el dominio es así,
Usted toma ese x1, este x2, y dice, en el compacto estoy perfecto, pero ahí tengo que calcular el supremo en el segmento. Y si el conjunto es así, ¿qué le pasa a ese segmento? Si el compacto era el que les dibujé y tiene esa forma, el segmento se sale del compacto. Entonces lo que tiene que ocurrir es que el segmento siempre quede dentro del compacto. Y esos conjuntos donde los segmentos siempre quedan dentro son los conjuntos convexos. Entonces, si el dominio es compacto y convexo, ese supremo se alcanza y la función es lipschitziana. Bien, tenemos un segundo teorema que no tenemos para qué demostrar porque, ¿se dan cuenta? La demostración la hicimos en palabras. Todo lo que sabemos calza perfecto para hacer esa demostración. Ya, ahora voy a borrar esos. Exacto. Cuénteme. Pero ¿cómo se vería que fuera ¿Ya? globalmente lipschitziana? No, lo que pasa es que tú dices, me preguntan sobre lipschitziana, entonces te da una función y tú dices, ¿será lipschitziana en todo su dominio? Existirá una constante L tal que para todo x1, x2 en el dominio se cumpla que f de x1 menos f de x2 es menor o igual que L veces x1 menos x2. Esa es la pregunta de lipschitzianidad global en todo el dominio o en el conjunto más grande posible. Acá te dice, sí, soy lipschitziana, pero ¿dónde? ¿Dónde? No, hay un para todo. Ahí donde está el para todo. ¿Dónde vive el x1 y el x2? En una bola. ¿Y de qué tamaño es esa bola? Delta. ¿Y cuánto vale delta? Depende de epsilon, depende de cuál sea la función. ¿Cuál es lo peligroso? Que ese delta a lo mejor es súper chico. Entonces, uno lo que puede garantizar es que en torno de un punto siempre hay una pequeña vecindad, una pequeña bolita, que a lo mejor es pequeña, en la cual se cumple esa propiedad de la lipschitzianidad. Entonces, en esa zona es lipschitziana. ¿Y si te da otro punto por acá? Tiene una zona donde es lipschitziana. Y si tú quieres demostrar que es lipschitziana entre este punto y ese punto, ¿te fijas? Para que esa fórmula de sea cierta, necesito que el x1 y también el x2, ambos vivan en la misma bola. Hago un dibujito por aquí. Entonces tomo un punto A sub 1. Entonces digo, ahí tengo un punto A, hay una bolita donde es lipschitziana. Si tomo S con S, perfecto. S con S, perfecto. S con S, perfecto. Tengo otro punto por acá. La función también es lipschitziana en esa bolita. S con S, perfecto. S con S, perfecto. Pero ahora te dices, tomo SX1 y SX2. ¿Se puede demostrar esa desigualdad con X1 aquí y X2 allá? No, ahí me salgo de todo el dominio, ¿te fijas? Entonces, por eso esta lipschitzianidad es solo lipschitzianidad local, en el sentido de que esa existe una bolita, una bola. Ahora, si tú me dices que la bola es gigante, o a lo mejor esa bola es gigante y cubre todo el dominio, ya, ok, puede que sea. ¿Se transformaría como en un global o no? Claro, ahí sería un global, pero todo depende de cuánto valga el delta. O sea, con esa pura frase, yo no puedo garantizar que el delta sea gigante. Yo lo único que sé es que el delta existe. Y lo más probable es que el delta esté en el lugar donde más me duela. Y es decir, en lugar de que sea grande, posiblemente lo más probable es que el delta sea súper chico. Entonces, por eso, cuando tú tienes la seguridad de que existe un delta que seguramente va a ser chico, tú llamas a eso lipschitzianidad local. Local. Existe una vecindad en la cual esto es cierto. Ahora, si en algún instante tú tuvieras un ejemplo particular y lograras demostrar que el delta vale 1000, entonces dirías, no solo existe el delta, sino que existe un delta grande. Pero ahí no dice que el delta sea mayor que 1000. Ahí solo dice que el delta es mayor que 0. Entonces, hay muchos números mayores que 0 y más chicos que 1000. Sin embargo, si el dominio es compacto, ahí puedo hacer cosas, ¿cierto? Si el dominio es gigante, el dominio ahora es gigante, pero gigante, compacto, pero, de hecho me quedó malo. Eso, mira, se me echó a perder el dominio, porque tiene que ser compacto y ¿qué más? Convexo, porque yo pueda tomar ese punto x1, pueda tomar este punto x2 y poder decir que para todo x1 y x2 puedo unir x1 y x2 vía un segmento donde puedo usar el teorema de los incrementos finitos. ¿Cierto? Entonces el teorema de los incrementos finitos dice hay que calcular el supremo del diferencial en ese segmento. Pero yo simplemente en lugar de calcular el supremo del diferencial en ese segmento, voy a calcular el supremo del diferencial en todo el dominio. Y si es compacto, ese supremo existe. Entonces, ese es un teorema 2, o teorema 3 en esta lista de teoremas fáciles. Es si f es continuamente diferenciable en A, un conjunto A cualquiera.
y K, subconjunto de A, es un compacto convexo, entonces existe L positivo tal que para todo x1, x2 en K, f de x2 menos f de x1 es menor o igual que L veces x2 menos x1. Ya lo puse en ese orden, porque lo dejo. Y ahí tiene su lipschitzianidad global. ¿Pero global dónde? En realidad todo es relativo. ¿Global dónde? En K, en el convexo K. Entonces, para cualquier convexo que usted... Compacto convexo, ojo con eso, compacto. Ahora, ¿por qué compacto? Bueno, porque la demostración es bien sencilla. Voy a poner aquí si quieren como demostración. ¿Quién es L? L es el máximo de la norma del diferencial de f en x, donde x se mueve en K. Y ese máximo es simplemente la norma del diferencial de f en un cierto punto x barra, donde x tilde es un punto de K. ¿Por qué razón? Simplemente porque la función a la cual estoy tomando máximo es continua. Eso es la continuidad. ¿Cuál es la función continua? El diferencial es continuo. Entonces, diferencial o no diferencial, eso es algo continuo. Y la norma es continua. Todo esto es una función continua. Y una función continua en un compacto siempre tiene máximo y siempre es la función evaluada en algún punto. Ya, entonces ahora, si usted se va al teorema de los incrementos finitos, que lo escribe por ahí abajo, y se pregunta, obviamente, este supremo calculado en el segmento es menor o igual que el supremo calculado en todo el compacto, que en este caso allá llamé L. Entonces, si eso está multiplicado por x1, x2, queda eso multiplicado por x1 menos x2, y la demostración es media directa. Por eso decía que son teoremas de demostración fácil. ¿Lo entienden como demostración fácil? Sí, porque combinan las cosas que ya sabemos. Las cosas que ya sabemos. Cuénteme. En la definición de incremento finito. ¿Ya? Y con el ejemplo que está arriba, ¿cómo me di cuenta de que el diferencial más el épsilon es el supremo de...? No, lo que pasa es que, como esto es cierto, tú no tienes por qué poner el supremo. Tú dices, estos incrementos finitos. Y en realidad incremento finito dice cualquier número más grande que esto. ¿Cierto? ¿Cierto? Si esta cosa es menor o igual que 5 veces x1 menos x2, 5 veces x1 menos x2 es más chico que 6 veces x1 menos x2. No tengo por qué poner exactamente el supremo. En realidad puedo poner ahí, esta es la cota, el número más chico posible de los que cumplen la desigualdad. Pero cualquier número más grande que eso sirve. Y esto de acá arriba me dice que ese número diferencial más épsilon es más grande que esa cosa, o sea, eso es más grande que el supremo. Y si es más grande que el supremo, lo enchufo y se terminó. Ya, ahí tenemos cosas sencillas. Ya, suficiente de continuamente diferenciables. Y ahora, escribamos en esta pizarra entonces, ¿ya? Sí, pienso que podemos hacerlo. El famoso teorema, entonces aparte, teorema de la función inversa. De la función inversa. Ahora, el gran problema que uno quiere resolver es invertir una función. O sea, si quieren, puedo escribir acá arriba. Lo que uno quiere hacer es esto. Yo tengo una función f. Yo sé calcular f de x. ¿Qué significa inversa? Significa que me dicen, yo sé que el f de x va a dar algún y. ¿Cuál es el problema inverso? Si me dan x y tengo una función, evalúo la función y me da y. O sea, la función es, me dan x y calculo y. ¿Cuál es el problema inverso? Me dan y me dicen, calcúlate la x. Entonces, ustedes saben, dependiendo, si el y no es parte del conjunto imagen, el problema no tiene solución. Si el y es parte del conjunto imagen, pero la función f no es inyectiva, el problema puede tener varias soluciones. Ahora, ¿cuándo el problema tiene solución única? Bueno, cuando el y es parte del conjunto imagen y cuando la función es inyectiva en ese dominio. Entonces, y en ese caso, el despeje es x igual f a la menos 1 de y. Eso es todo lo que uno quiere hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué condiciones debe cumplir la f para que exista la f a la menos 1
y yo pueda despejar de la ecuación f de x igual y, puedo despejar x igual f a la menos 1 de y. ¿Se fijan? Ese es el gran problema, encontrar la función inversa. Y no solamente encontrarla, sino que lo que hay que hacer es demostrar que la función inversa aquella existe. Ahora, me pueden decir que en primer año hicieron algo del estilo, calcularon la derivada a la inversa, pero en primer año uno supone que la inversa existe. Uno dice, supone que la f es biyectiva. Si la f es biyectiva y diferenciable, derivable, entonces la inversa tiene la derivada, una formulita para la derivada. Ahora ya somos más adultos y ahora podemos demostrar, sin que nos digan que esa cosa existe, podemos demostrar nosotros solitos que esa función inversa existe localmente. Ese es el teorema, es una existencia local. ¿Se acuerdan qué significa local? ¿Es cierto? Me da un punto y alrededor de ese punto encuentro mi función inversa. No, inversa global es un problema más complicado. Inversa global, sí, es difícil encontrar condiciones para que las funciones tengan en general inversas globales. Mi función, vamos a demostrar que tiene una inversa local. Entonces, algunos antecedentes. Este es el teorema. ¿Cuáles son los datos? Primero, que tengo dos espacios vectoriales normados, E y F, porque tengo una función que va de E en F, igual que siempre. Pero para que el teorema funcione bien, necesito que los dos espacios E y F sean Banach. ¿Se acuerdan lo que significa eso? Son espacios de Banach. O sea, si usted quiere, son espacios vectoriales normados completos. Si ustedes quieren, son espacios vectoriales normados donde toda sucesión de Cauchy tiene límite. Le voy a poner así. Eso, tener límite significa converger, por supuesto. Entonces se necesita que E y F sean espacios de Banach. Con vectorial normado a secas, no, porque la inversa la vamos a calcular como un límite de una sucesión. Se demuestra que la sucesión es de Cauchy y ahí uno tiene que decir, pero esa sucesión de Cauchy tiene límite. Así que, primer dato, se requiere que los dos espacios sean Banach. Ahora, hay algunos que van a decir que sección coordinada, ¿cómo es sección coordinada? Es que E y F son Rn y Rm. Entonces podrían decir, casos especiales, Rn y Rm, esos son Banach. Así que ahí podría utilizar mi teorema de la función inversa. Ahora, curiosamente, no es mucho más simple que sea un espacio cualquiera o que sea Rn. El teorema igual en coordinados es un teorema complicado. Ahora, lo que puede ocurrir es que si uno dice es un curso coordinado donde, no sé, no quiero entrar mucho en detalles, lo que uno puede hacer es como decir, el teorema es cierto y créanme punto. Pero si uno quiere demostrar el teorema bien, el trabajo es el mismo que vamos a hacer aquí. No hay una demostración más sencilla que lo que vamos a hacer. Ya, entonces, espacio vectorial normado. Después tengo una función, f, que va de B, subconjunto A, y de hecho voy a poner un puro dominio, que va, si quieren, la han restringido y todo, así que para no complicarme voy a decir que la f va de A, subconjunto de E a valores en F, es continuamente diferenciable. Es continuamente diferenciable en el abierto A. El abierto A. O sea, A no solamente es el dominio, sino que es abierto. Abierto A. Es importante que el conjunto sea abierto, el dominio sea abierto. Si el dominio no es abierto, los bordes pueden producir problemas. Los bordes siempre producen problemas. Algo así como que la función inversa... no sé, en los bordes hay como que hay que cortarla, pasan cosas raras los bordes. Entonces, para que no haya problema con bordes, supongo que es abierto, y ustedes saben, los conjuntos abiertos no tienen bordes. Los intervalos abiertos, ¿cuáles son? Los que no tienen el borde. Es lo mismo que decir interior de A. Es lo mismo que, claro, o sea, ¿te acuerdas? En conjuntos abiertos éramos expertos, había ¿cuántas condiciones para ser abierto? Primero la definición, que todo punto tenía una bola incluida dentro del conjunto. Segunda definición era calcular el interior y demostrar que A era igual al interior. Y tercera posibilidad, demostrar que el complemento era cerrado. Y para demostrar cuarta condición, para demostrar que el complemento es cerrado, hay que demostrar que todas las sucesiones que viven en el complemento, que sean convergentes, tienen sus límites dentro del complemento.
Ya, o sea, somos bien expertos. Ya, esa cosa la conocemos bien. Ya, entonces ahora me dan un punto A en A. Un punto A en A. Listo. Y me dicen, ya, estudia de la función inversa. ¿Hagamos un dibujito? Miren, aquí voy a hacer el dibujito. Voy a decir que ese es mi dominio E. Ya, el dibujo más ridículo que puedo hacer, o sea. Es como diagrama de Venn, ¿se acuerdan? Que eso que pongo los conjuntos ahí, ahí está F. Alguien me dice, oye, es no acotado, F, no sé, no importa, pero con imaginación. Lo importante es que tengo un punto A. Chicos, y el dominio A. Piensen que el dominio A no se complica. Es un abierto así, ¿cierto? Muy, muy grande ya. Ahí está el dominio A. Entonces, tengo un punto A chica que está dentro del dominio, dentro del interior del dominio, porque es lo mismo que el interior. Obviamente, ese punto A tiene su imagen. Aquí está la imagen. Ese punto de ahí, ¿cuál es? Es el punto f de A, ¿cierto? Ya ahora yo quiero demostrar que existe una función inversa. Entonces el teorema dice, si usted tiene todas estas cosas, E es un espacio Banach, F es un Banach, tiene que el dominio es abierto, ya para que todo funcione bien, tiene un punto dentro de ese abierto y su imagen, entonces, si se cumplen ciertas condiciones, puedo encontrar una inversa, pero no en todo el dominio A. Este era el dominio A. No, no es una inversa global. Es una inversa en torno del punto A. Se demuestra que existe un entorno de A. Ahora, el entorno de A no es una bola. Necesariamente. ¿Ya? El entorno de A puede tener una geometría rara. De hecho, le voy a mostrar un ejemplo en R donde uno al tiro se da cuenta que no es bola, porque pueden ser cosas no simétricas. Entonces, pero sí es un abierto. Es un abierto que incluye a la. Y al otro lado existe un entorno de FDA. Ahora, este creo que sí, este sí es bola. En la demostración vamos a demostrar que es bola, pero en realidad lo único importante es que sea un abierto. Entonces, existe un abierto en torno de A, existe un abierto en torno de f de A, tal que si yo me restringo a ese abierto y a esta cosa, la función f en esta cosa, en este dominio es para que sea invertible. ¿Qué necesito para que sea una función invertible? Es biyectiva, inyectiva, es biyectiva, o sea, la función tiene todo y es biyectiva. ¿Le parece? Ya, entonces me dan un punto A y yo quiero llegar a eso. Entonces me falta un dato importante. Ahora, ¿por qué la función habría de ser invertible? Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, ustedes saben, en álgebra lineal, las funciones lineales. ¿Cuándo en álgebra lineal las funciones lineales son invertibles? En álgebra lineal, dimensión finita, las funciones lineales se representan por matrices. Y para que una función lineal en álgebra lineal sea invertible, requieren que la matriz sea invertible. ¿Y cuándo una matriz es invertible? Determinante. Dos cosas. Primero, tiene que ser cuadrada. Cierto, sí. Si la matriz es de 5 por 20, esas cuestiones jamás son invertibles. ¿Cierto? Tienen el teorema de núcleo imagen no calza. Entonces tiene que ser de tal forma que el Kerr tenga dimensión 0 y el conjunto imagen tenga dimensión el dominio. Tienen que ser cuadraditas. Ya, y después cuadradas y de determinante distinto de 0. Si yo pongo 0 por x igual y, esa es una función. ¿Cierto? Si digo, mi función es la función f de x igual 0 por x. ¿Invertible o no invertible? ¿Invertible o no invertible? No invertible. Bueno, salvo... claro, se hacen... O sea, sí, pueden hacer una trampa más gigante todavía. Pueden decir, si restringo el dominio al A y restringo el codominio al f de A, sí, una función con dominio un singleton, con conjunto de imagen un singleton, es invertible. Sí, tienen razón. No, pero ese teorema no tiene ninguna importancia. Eso se puede hacer siempre. O sea, me dan A, f de A, invertible. La imagen del f de A es A. ¿Y de qué te sirve eso? No de mucho. La gracia es poder tener una inversa en una vecindad. Sería genial tener una inversa en todo el dominio. Pero no siempre funcionan las cosas así. Entonces, este teorema garantiza inversas locales. Ya, entonces requieren que la función tenga alguna propiedad, no solamente ser continuamente diferenciable, sino que no sea como esta de matriz cero. Entonces, miren, la idea es que el f de A, o sea, el f de x, se parece al f de A. ¿Cierto?
Y de hecho, más precisamente, si la función es diferenciable, ¿saben bien cuánto vale f de x, cierto? F de x vale ¿cuánto? F de a más, yo les ayudo. Si la función es diferenciable, no voy a poner f de x porque es muy complicado, le voy a poner a más h ya. Ya. F de x, era muy complicado con x, ¿cierto? Ya, entonces, con h sí. Ya, ¿cuánto vale f de a más h? F de a más diferencial de f en a evaluado en h más un o chica de h. Eso es. Y ustedes lo que quieren resolver es f de x igual y. Entonces, la idea que uno puede tener a primera vista, es decir, uso el cálculo diferencial para que en lugar de resolver esa ecuación, se me ocurre aproximar esa ecuación, de hecho a veces la aproximación no es mala, por f de a más diferencial de f en a. El h no lo voy a escribir como h, el h lo voy a escribir como... si quieren, vuelvan a la notación original. Ese de ahí le había dicho que era x, y si ese es x, ¿el h quién es? X menos a, ¿cierto? O sea, x es lo mismo que a más x menos a. Ese es el h. ¿Cierto? O sea, un punto se escribe como el punto más... ya, eso de ahí, ¿cierto? Entonces aquí lo que quiero poner en lugar de h pongo x menos a. Y como quiero aproximar, elimino los chicas. Ahí está mi aproximación. O sea, aproximo la función por su aproximación tangente. Y resuelvo ese problema. Entonces, pregunta, ¿puedo resolver ese problema? Ese problema cambió de dificultad. El de arriba era un problema no lineal. Este de aquí ahora es un problema lineal. ¿Por qué? ¿Qué hago con el f de a? Lo paso restando. Y me queda esa ecuación. Y esto de aquí es un operador lineal. Entonces, lo que pide el teorema de la función inversa es que el operador lineal en A sea invertible. Ahora, si piensan en dimensión finita, ¿qué es el operador lineal? ¿Cómo se representa un operador lineal en dimensión finita? Por matrices. ¿Qué es lo que estaríamos pidiendo? Que la matriz jacobiana sea cuadrada, primera cosa. O sea, si uno está en dimensión finita, tiene que poner aquí Rn y Rn. La misma, para que el jacobiano sea cuadrado, ¿cierto? Entonces, en lugar de resolver la ecuación de arriba, lo que uno intenta resolver es la ecuación con el diferencial, que en el caso de Rn es una matriz. Entonces uno le pide a la matriz de las derivadas ser una matriz invertible. Y con eso uno podría decir, ahí te despejé x. X vale, ¿cuánto vale x? Vale a más diferencial de f en a. Esta matriz habría que invertirla. Y eso aplicarlo a dirección y menos f de a. Y ahí tendrían, bueno, no la solución del problema, no exageren. ¿Qué tendrían ahí? Una aproximación del problema. Ahora, después uno puede decir, mira, si esa es una aproximación que se apoyó en el punto A. Y en realidad esto me da una primera aproximación del problema. Pero después, ¿qué harían? Después que, ¿cierto? Tomé el punto A y con el punto A, pasando el diferencial, encontré una primera aproximación de la solución. Entonces después, ¿dónde me paro? No en el punto A, me paro en el punto... Este que acabo de calcular, ¿o no? El x1. Y puedo decir que, ya, esa es la super idea segunda, pero no quiero hacer el problema así resuelto a la bruta, pero... va hacia allá. Esto es para que... Después uno dirían... En lugar de poner A, pongo x1 más diferencial de f en x1, eso a la menos 1, evaluado en y menos f de x1. ¿Qué les parece? Eso es como la misma fórmula, pero en lugar de apoyarse en A, me apoyo en x1. ¿Y a esa cosa cómo lo llamarían? x2, ¿cierto? Segunda aproximación. Y ahí se empiezan a ir rápidamente con esta idea y obtienen esta cosa que dicen xn más 1 igual xn más diferencial de f en el punto xn a la menos 1 multiplicado por y menos f de xn. Y eso en realidad tiene nombre, se llama el método de Newton, que resuelve la ecuación y igual f de x. Esa era la ecuación que quería resolver, ¿se acuerdan? Donde, ¿qué es donde x0 vale a? Donde x0 igual a. ¿Ok?
¿Qué les parece? ¿Eso les recuerda algo? ¿No era el primer año? En primer año estaba el método de Newton, donde la derivada era la derivada. Esto era f'. Era partido por f'. ¿O no? ¿Sí? Pero la idea está ahí. Entonces uno dice, yo sería capaz de resolver cualquier problema no lineal aproximando la f por su diferencial, y en ecuaciones se tienen, por ejemplo, 5 ecuaciones con 5 incógnitas, pero ecuaciones no lineales, ese problema de arriba es complicado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Reemplaza en lugar de en lugar de f, el diferencial. Y el diferencial son las puras derivadas parciales. Es una matriz, y las matrices se invierten como matrices. Matriz de 5 por 5, ¿cuánto me cuesta invertir una matriz de 5 por 5? Bueno, me cuesta ahora no le digo al computador que me la invierta, ¿cierto? Y me dice cuánto vale la nueva solución x2, y después vuelvo a la matriz en x3, etc. Esto de aquí se puede programar, se llama método de Newton. Entonces, ya, ahora, en todo esto, ¿qué es lo necesario para usar este método? Es que el diferencial tiene que ser invertible. El diferencial tiene que ser invertible. Entonces, A es un punto de A tal que el diferencial de f en el punto A. Ahora, por favor, ayúdeme. ¿Qué es el diferencial de f en el punto A? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una función lineal. Esa es la primera cosa, lineal. Por eso es que bueno, alguien puede decir, oye, estás haciendo trampa. ¿Quieres demostrar teorema de la función inversa y estás pidiendo que esta función tenga inversa? Sí, pero estamos cambiando de nivel. Esta función de aquí es una función lineal que tiene inversa. Y con la función lineal que tiene inversa vamos a demostrar que la f, que en principio es no lineal, también tiene inversa. Entonces es un paso del lineal al no lineal, usando el diferencial. Sí, para eso al final uno usa las derivadas. Las derivadas se usan para aproximar funciones no lineales por funciones lineales. Esa es la gran idea de la derivada. Ya, así se resuelven los problemas de verdad. ¿Cómo se resuelven los problemas de ingeniería no lineales? Se aproximan por problemas de ingeniería lineales. Y después, ese problema de ingeniería lineal, si lo saben trabajar bien, en realidad generan una sucesión de problemas de ingeniería lineales y encuentran el límite de las sucesiones. Un poco esto que está acá arriba. Estos son puros problemas lineales. ¿Se fijan? La ingeniería hace eso, aunque uno no haya hecho ningún curso numérico, justamente. Aunque uno haya hecho solamente cosas de ingeniería. Dicen, los ingenieros dicen, tengo que construir un edificio con una serie de características, y empiezan rápidamente a decir, supongamos que esa viga es rectangular, o que es cuadrada, que es redonda, no sé. Supongamos aquí, y están aproximando su problema por uno que es más fácil de resolver. Y ese problema más fácil de resolver, sin saberlo, inconscientemente, es una especie de problema lineal que se parece al problema no lineal. Y después meten ese problema en el computador. El computador no sabe resolver problemas no lineales. El computador sabe resolver problemas lineales. Porque ese problema se transforma en una matriz. Dice, hagamos un análisis sísmico en un edificio. Hago esta hipótesis, esta otra, y genero la matriz de rigidez del edificio. La matriz de rigidez del edificio es el jacobiano de un operador no lineal. Y a eso, dice, trato de resolver ese problema lineal, y ahí tengo una aproximación de mi problema físico verdadero. Ahora, lo que hacen más veces los ingenieros, ya no peleo a nadie, pero a veces se quedan con la primera iteración. Uno dice, hago la aproximación, resuelvo el problema lineal, me dio tal cosa, listo, esa es la solución del problema. No. Esa es una aproximación de la solución del problema. Si usted quiere una mejor aproximación, podría reiterar, ¿cierto? O sea, decir, encontró X1 y ahora métale X1 en su problema y vuelva a ver si encuentra una cosa mejor, y vea si a lo mejor tiene la suerte de que el X2 sea igual a X1 y en realidad no avanza más y en realidad la primera solución era buena, pero es posible que se avance un poquito más. ¿Ya? Así que esta cosa de aproximar problemas no lineales por problemas lineales es bien razonable. No sé si se lo habían pensado alguna vez así. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la función de f? Le vamos a pedir que sea invertible. Entonces, el diferencial que va de e en f es invertible, es biyectivo. Biyectivo. ¿Cierto? Invertible. Y de hecho vamos a usar un dato extra. Como la función es continuamente diferenciable y el diferencial en el punto A es invertible, vamos a suponer, en la demostración del teorema, vamos a suponer que el diferencial de la función f también es invertible en torno de A, por continuidad. Como el diferencial es continuo y es invertible en A, piensen en matrices invertibles.
Si una matriz es invertible en un punto, ustedes se mueven, si la cambian continuamente, su matriz sigue siendo invertible. Porque, ¿recuerdan ustedes qué significa que una matriz sea invertible? Bueno, primero que sea de n por n, pero después, ¿qué cosa? Determinante sea distinto de cero. ¿Cuál es el complemento de las invertibles? Las no invertibles. ¿Y cuáles son las no invertibles? Donde el determinante vale 0. El conjunto de las matrices cuyo determinante es igual a 0 es cerrado. No, es por definición, directo. Porque si usted tiene una sucesión que cumple determinante igual a 0, el determinante es continuo. El determinante es simplemente producto, sumar, multiplicar, dividir. ¿Cómo se hace un determinante de una matriz? Este por este, por este, por este, con menos 1 elevado a no sé cuánto, por este, más este, por este. O sea, es pura suma producto. Es gigante, es horrible el determinante, pero es una función continua. Entonces, si el determinante es continuo y toman sucesiones, y el determinante valía 0 para cada sucesión, en el límite el determinante vale 0, o sea, es fácil demostrar que determinante igual 0 genera un conjunto cerrado. Y si ese conjunto es cerrado, ahora pasa al complemento. El complemento es cuando el determinante es distinto de 0 y ese complemento es un conjunto abierto. Entonces, si tienen un punto donde la matriz es invertible, y como el conjunto es abierto, ¿qué es lo que existe? Una bola donde la matriz es invertible en todas las zonas. Esa cosa la vamos a suponer aquí cierta y les voy a dar algunos comentarios al final del teorema en la próxima clase. Ya, entonces esa es una matriz invertible en el punto A. Si eso es así, la conclusión del teorema es la siguiente, implica, ahí están los datos. Conclusión, ¿cuál es la conclusión? Bueno, aquí vienen, miren. Primera conclusión, existe V y W abiertos en E y F, respectivamente. Ya, existen abiertos. Ahora, hasta ahí la conclusión es media ridícula, ¿cierto? Existen abiertos, ustedes me pueden decir, eso siempre existen abiertos, así que... Pero estoy pensando en el dibujo. Existe un abierto en E, V. Existe un abierto en F, W, tales que... No cualquier cosa, tales que... Pasemos a la página siguiente. Tales que... Bueno, primera cosa, el abierto V contiene a quién. Bonito. Es un abierto que contiene al punto A. O sea, me estoy moviendo en torno de A. De hecho, pueden pensar a primera vista que es una bola abierta. ¿Ya? Pero la geometría no es tan sencilla. Entonces, contiene al punto A. Un abierto que contiene al punto A. El W, ¿a quién contiene el W? Al F de A, ¿cierto? Entonces, F de A está incluido en W. Y segundo, si yo restringo la función F, a esa F restringida la voy a llamar F tilde. F tilde es la función F restringida al dominio V. Es la función que tiene por dominio V. Y de hecho, restringo el codominio a W. O sea, me olvido de todo lo que está fuera de V. Fuera. Me olvido de todo lo que está fuera de W y me restringo a esa zona. La función F tilde, ¿por qué no es la misma función F? Porque le cambié el dominio y el codominio, ¿se fijan? Entonces, esa función restringida, esa función es biyectiva. Es biyectiva. Primera cosa, eso es importante. Y si es biyectiva, al tiro de la conclusión, que el teorema ya empieza a tomar forma, si es biyectiva, ¿qué tiene? Inversa, ¿cierto? Entonces ahí uno podría decir, ya tendríamos teorema de la función inversa. Existe la inversa de la F tilde. La F se restringe, y en esa restricción hay inversa. Esa es la inversa. ¿Duda? Sí, al final la restricción se hace para que pueda ser biyectivo. Porque tenemos que, este es el gran problema, ¿cierto? Que la F original... Sí, ¿qué hubiese pasado si me hubiesen dicho al principio que la F era biyectiva? No hay ningún teorema que demostrar. Entonces, lo único que yo sé es que la F es cualquier tontera, pero que en un punto tiene diferencial invertible. En torno de ese punto, me restringo al entorno del punto y al entorno de su imagen, y en esa restricción, la restricción es biyectiva.
existe la función inversa. Y, entonces, además, la función inversa, f a la menos 1, es continuamente diferenciable. ¿Dónde? ¿Cuál es el dominio de la f a la menos 1? En W, ¿cierto? Es continuamente diferenciable en W y el diferencial de la f tilde a la menos 1, el diferencial de la función inversa, en un punto cualquiera de W, digamos Y, vale el diferencial de la f. Bueno, cuando estoy dentro de B, f o f tilde me da lo mismo, así que voy a poner diferencial de f en el punto Y, pero Y, si me tomo un Y, hagamos aquí en el dibujo, me estoy moviendo en W, tomemos un Y cualquiera como ese. Ese es un Y. Entonces, a ese Y, ¿qué le corresponde del otro lado? ¿Qué le corresponde un X? ¿Cómo se llama ese X del otro lado? Ese X es f tilde a la menos 1 de Y, ¿eso es? Ya, entonces hay que diferenciar la función f, la original, pero en el punto f a la menos 1 de Y. Y ese diferencial, invertirlo. Ese diferencial, invertirlo. Restricción de la f al dominio B. Así no es como... O sea, si quieres no le pongas ninguna letra. Esto de aquí lo puse porque pensé que podía ser conocido. Pero si no, tú dices, la función f tilde, tendría que decir completamente quién es, ¿cierto? La función f tilde que tiene por dominio B a valores en x, a B, tal que a cada x le asocia f tilde de x, que no es otra cosa más que el viejo f de x. La f tilde y la f son la misma. La única diferencia entre la f tilde y la f conceptualmente es que tienen dominio restringido, codominio restringido, y ahí la f tilde, que es la f, no mirada en todo el dominio, sino que mirada solo ahí, esa es invertible. Y la inversa no solo existe, sino que la inversa es continua, la inversa es diferenciable, la inversa es todas las etapas, es continua, es diferenciable, es continuamente diferenciable, y la fórmula del diferencial de la f a la menos 1 en un punto cualquiera es, calcúlale el diferencial a la f en el punto que corresponde, y esa cosa, inviértala. Si están pensando en dimensión finita, aquí tienen jacobianos. Este de aquí es un jacobiano. ¿Cómo se calcula la inversa de eso? Hay que calcular la matriz inversa del jacobiano. Si están en R, ¿qué significa invertir un número? Significa 1 partido por. ¿Y se acuerdan? Ahí uno recupera el teorema de primer año. La derivada de la función inversa es 1 partido por la derivada de la f. ¿Era eso? Claro, y de ahí salía. Ya, bueno, la fórmula no es tan sorprendente después de todo, porque en realidad, ¿qué otra cosa más podría ser? El diferencial de la función inversa es... Fíjense cómo sale esto. El diferencial de la función inversa es la inversa del diferencial de la f. Ahora, obviamente, el diferencial de la f a la menos 1 se calcula en un punto, el diferencial de la f se calcula en otro punto, y estos dos puntos son los que corresponden en cada uno de sus dominios. O sea, no vayan a calcular el diferencial de la f en y. F tilde, sí. Sí, la que es invertible es la f tilde, ¿cierto? Ya, ¿se ve raro? Ahí está el teorema completo. Recuerdo de primer año. Miren, en primer año, ¿cómo se aplicaría esto a funciones de primer año? Ya, es muy chico el espacio, más grande. Me había dado flojera borrar, pero igual hay que borrar. Vayan leyendo, mientras tanto. Suponga que es una función que va de R en R. Primero, R, ¿es Banach? Sí, así que el teorema funciona perfecto en R, ¿cierto? La función tiene que ser continuamente diferenciable, significa que la derivada tiene que ser continua. Segundo, que el diferencial sea invertible. ¿Qué es el diferencial en R? Entonces, diferencial de f en un punto A en la dirección h. O esa cuestión es simplemente f' en A por h. Que esto sea invertible significa que me dan un y cualquiera y me dicen de ahí se puede despejar h. ¿Cómo se despeja h? Dividiendo por f'. Entonces, ¿qué necesito para poder dividir? Se necesita que f' en A sea
diferente de 0. Con f' distinto de 0, paso dividiendo y queda h igual 1 partido por f' en a veces y, y ahí está el diferencial es invertible. Entonces el teorema funciona en todos los puntos donde la función tenga derivada diferente de 0. Ya, entonces por eso quería dibujar una función así como media cualquiera. Ahí. Una función... si se parece a otra conocida es pura coincidencia, pero... Ahí tengo una función de R en R que es diferenciable, que en algunas partes tiene derivada igual a 0, en otras partes tiene derivada distinto de 0. Entonces, vamos a este punto, por ejemplo, aquí. No sé, un punto, ya, como ese. Ese punto A. ¿Cómo es la derivada ahí? ¿Distinta de 0? Sí, entonces el teorema dice, perfecto, digamos bien con la hipótesis diferencial invertible. Entonces existe una vecindad en torno de A y una vecindad en torno de f de A. Aquí está el f de A. El f de A. Ahora, uno muchas veces dice, claro que sí, pues mira, estoy viendo la función invertible, ¿la ven? Primera cosa, ¿es invertible globalmente? No, ¿por qué no? ¿Cierto? No es inyectiva. Pero si restringo el dominio, ahí quieren poner bolas, entonces digan, ya voy a tomar una bola. Una bola, ahí. ¿Ven una bola? Entonces dicen, aquí está mi W. Me gustan las bolas, ya, ok. Entonces dibujo una bola, es como un conjunto fase, ¿cierto? Ya, entonces tengo que restringir el conjunto imagen a W. ¿A quién tengo que ver? ¿Cómo tengo que restringir el dominio? Pregunta, ¿bola o no bola? No necesariamente. ¿Se fijan que queda como descentrada? O sea, por eso traté de irme a la parte en la cual la función fuera como más plana hacia un lado y más vertical en el otro, de tal forma que cuando me doy una bola en la vertical, en el entorno del Y, en la X me doy cuenta que por un lado queda más cerca del punto A y en otro lado queda más lejos. Entonces, ¿quién es el V? Ese conjunto de ahí, abierto, ¿cierto? Entonces ahí tendrían que calcular f a la menos 1 de ese punto, les da ese de ahí, f a la menos 1 del otro, les da el otro, y ahí tienen su conjunto V. Existe un V donde el A vive en ese dominio, el f de A vive en W, tal que se me olvido de todo el resto. No lo voy a borrar porque para ver qué pasa en otras partes. Esta funcioncita de aquí es biyectiva, invertible, y por lo tanto la función inversa está perfectamente bien definida. La función que va de W a V. En esa restricción, no en otra zona. No por trabajar en W me voy a venir acá. ¿Se fijan? Ahora, efectivamente, cuando miro W y pregunto cuáles son sus preimágenes, hay preimagen allá en torno de A y también hay preimagen por acá. Hay elementos de acá que tienen valores allá. Ahora, si alguien piensa en tomar una bola en torno de A, aquí funciona bien, pero hacia el otro lado, esto de acá no me sirve, porque si esos tomara esos, entonces... bueno, si quieren tomar una bola ahí, están obligados de... Pero no bola. Te fijan, no siempre las cosas van a ser simétricas en el codominio y en el dominio. A no ser que la función fuera perfecta, fuera la recta 45 grados, ¿cierto? O sea, eran rectas. Ahí las bolas se transforman en bolas, pero si no, no. Ya, la condición derivada igual 0, ¿es necesaria o no? ¿Qué pasa aquí donde la derivada vale 0? Si ese fuese su punto A, otro punto, A tilde le voy a poner, otro punto. ¿Existe alguna vecindad en torno de A? Aunque no sea bola, V. De tal forma que en ese V la función es biyectiva. No necesariamente. Ahora, en este caso no. Porque si yo me muevo de V, la función crece. Si me muevo hacia el otro lado, la función crece. Y evidentemente aquí tengo esa función en esa vecindad no es inyectiva. Así que aunque yo me achique con mi vecindad V, la vecindad V no va a generar en ningún instante una función biyectiva. Bueno, a no ser que tenga suerte, como la función x cubo, ¿cierto? La función x cubo, ustedes saben, tiene un punto con derivada 0. Y me alejo y la función sí es inyectiva, pero esa es una pura suerte. O sea, por esa razón, la condición f' distinto de 0 es necesaria. En algunos casos podrían haber cosas, pero no puedo demostrar el teorema sin esa condición, porque hay funciones donde eso falla. Ya, eso es. Y si me doy este otro punto, bueno, se dan cuenta que en cualquier punto siempre existe la vecindad. Las vecindades aquí, las vecindades acá, no tienen por qué ser siempre... No tienen por qué ser siempre bolas en la vertical y en la horizontal.
¿Duda? En el punto donde evaluó, donde la derivada es cero, Es la tilde, ¿ya? como no necesariamente tiene que ser bola, no podríamos poner la desigualdad como que parte de la. Pero eso no es abierto. Eso no es abierto, o sea, podría tomar el intervalo que parte en A tilde y termina en A tilde más delta. Pero eso no es abierto. Conviene más desplazar que así, porque no sé. Ajá. Entonces, el punto en torno al cual vamos a encontrar la inversa es un punto que cumple la condición ¿lo ven? El diferencial tiene que ser invertido. Ya, ahí quedó enunciado el teorema. Se nos pasó la hora, así que dejamos el enunciado y la demostración en 2 semanas más, ¿cierto? El día lunes, cuando nos veamos de nuevo. Y eso va a ser como previo al control 2, que va a ser el día miércoles, ¿cierto? Sería todo, nos vemos. Bye.